Una historia que se concreta. Pregunta. Le sigo con atención en este planteamiento filosófico, pero ¿de qué modo se une eso a la pregunta que le he formulado sobre la historia de la salvación? Respuesta. Precisamente allí quiero llegar, con tal modo de pensar y de actuar. El racionalismo iluminista ataca en su mismo corazón a toda la soteriología cristiana, que es la reflexión teológica sobre salvación, sotería en griego, sobre redención. Dios amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. Juan 3:16. Cada palabra de esta respuesta de Cristo es la conversación con Nicodemo, supone una especie de manzana de discordia para una forma mentis, surgida de las premisas del iluminismo, no solo del francés, sino también del inglés y del alemán. Volvamos a tomar ahora directamente el hilo de su pregunta y analicemos las palabras de Cristo en el Evangelio de San Juan para comprender en qué punto nos encontramos en desacuerdo con esa forma mentis. Usted, obviamente también aquí, se hace portavoz de los hombres de hoy. Por eso pregunta, ¿por qué la historia de la salvación es tan complicada? En realidad tenemos que decir que es muy sencilla. Podemos demostrar de una manera muy directa su profunda sencillez partiendo de las palabras que Jesucristo dirige a Nicodemo. Esta es la primera afirmación. Dios ha amado al mundo. Para la mentalidad iluminista, el mundo no necesita del amor de Dios. El mundo es autosuficiente y Dios a su vez no es en primer lugar amor. Es en todo caso intelecto que eternamente conoce. Nadie tiene necesidad de su intervención en este mundo que existe, es autosuficiente, transparente al conocimiento humano, que gracias a la investigación científica está cada vez más libre de misterios, cada vez más sometido por el hombre como recurso inagotable de materias primas, a este hombre demiurgo de la técnica moderna. Es este mundo el que tiene que dar la felicidad al hombre. Cristo, en cambio, dice a Nicodemo que Dios amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que el hombre no muera. Confrontar Juan 3:16. De este modo, Jesús da a entender que el mundo no es la fuente de la definitiva felicidad del hombre. Es más, puede convertirse en fuente de su perdición. Este mundo que aparece como un gran taller de conocimientos elaborados por el hombre, como progreso y civilización, este mundo que se presenta como moderno sistema de medios de comunicación, como el ordenamiento de las libertades democráticas sin limitación alguna, este mundo no es capaz, sin embargo, de hacer al hombre feliz. Cuando Cristo habla del amor que el Padre siente por el mundo, no hace sino traer el eco de aquella inicial afirmación del libro del Génesis, que acompaña a la descripción de la creación. Dios vio que era bueno, que era muy bueno. Génesis 1, 12 y 31. Pero tal afirmación no supone nunca una absolutización salvífica. El mundo no es capaz de hacer al hombre feliz. No es capaz de salvarlo del mal en todas sus especies y formas. Enfermedades, epidemias, cataclismos, catástrofes y otros males semejantes. Este mismo mundo con sus riquezas y sus carencias necesita ser salvado, ser redimido. El mundo no es capaz de liberar al hombre del sufrimiento. En concreto, no es capaz de liberarlo de la muerte. El mundo entero está sometido a la precariedad.
como dice Pablo en la carta a los Romanos, está sometido a la corrupción y a la mortalidad. En su dimensión corpórea lo está también el hombre. La inmortalidad no pertenece a este mundo, exclusivamente puede venirle de Dios. Por eso Cristo habla del amor de Dios que se expresa en esa invitación del Hijo unigénito, para que el hombre no muera sino que tenga la vida eterna. Juan 3:16. La vida eterna puede ser dada al hombre solamente por Dios. Solo puede ser don suyo. No puede ser dada al hombre por el mundo creado. La creación y el hombre con ella ha sido sometida a la caducidad. Confrontar Romanos 8:20. El Hijo del Hombre no ha venido al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo. Confrontar Juan 3:17. El mundo que el Hijo del Hombre encontró cuando se hizo hombre merecía condenación, y eso era debido al pecado que había dominado toda la historia, comenzando por la caída de nuestros progenitores. Pero este es otro de los puntos que el pensamiento post-iluminista rechaza absolutamente. No acepta la realidad del pecado y en particular no acepta el pecado original. Cuando durante mi última visita a Polonia elegí como tema de las homilías el decálogo y el mandamiento del amor, a todos los polacos seguidores del programa iluminista les pareció mal. El Papa que intenta convencer al mundo del pecado humano se convierte, por culpa de esa mentalidad, en una persona desagradable. Objeciones de este tipo chocan contra lo que San Juan expresa con las palabras de Cristo que anunciaba la venida del Espíritu Santo, el cual convencerá al mundo del pecado. Juan 16:8. ¿Qué otra cosa puede hacer la Iglesia? Pero convencer del pecado no equivale a condenar. El Hijo del Hombre no ha venido al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Convencer del pecado quiere decir crear las condiciones para la salvación. La primera condición de la salvación es el conocimiento de la propia pecaminosidad, también de la hereditaria. Es luego la confesión ante Dios, que no espera más que recibir esta confesión para salvar al hombre. Salvar, abrazar y consolar con amor redentor, con amor que siempre es más grande que cualquier pecado. La parábola del Hijo Pródigo sigue siendo a este propósito un paradigma insuperable. Como ve, la historia de la salvación es algo muy sencillo y es una historia que se desarrolla dentro de la historia de la humanidad, comenzando desde el primer Adán a través de la revelación del segundo Adán, Jesucristo. Confrontar 1 Corintios 15:45, hasta el definitivo cumplimiento de la historia del mundo en Dios, cuando Él sea todo en todos. 1 Corintios 15:28. Al mismo tiempo, esta historia tiene la dimensión de la vida de cada hombre. En un cierto sentido, está contenida por entero en la parábola del Hijo Pródigo, o en las palabras que Cristo dirigió a la adúltera. Yo tampoco te condeno, vete, y de ahora en adelante no peques más. Juan 8:11. La historia de la salvación se sintetiza en la fundamental constatación
de una gran intervención de Dios en la historia del hombre. Tal intervención alcanza su culminación en el misterio pascual, la pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo de Jesús, completado por el Pentecostés con la bajada del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Esta historia, a la vez que revela la voluntad salvífica de Dios, revela también la misión de la Iglesia. Es la historia de todos los hombres y de toda la familia humana, al comienzo creada y luego recreada en Cristo y en la Iglesia. San Agustín tuvo una profunda intuición de esta historia cuando escribió el De Civitate Dei, pero no ha sido el único. La historia de la salvación ofrece siempre nueva inspiración para interpretar la historia de la humanidad. Por eso numerosos pensadores e historiadores contemporáneos se interesan también por la historia de la salvación. Proponen realmente el tema más apasionante. Todos los interrogantes que el Concilio Vaticano II se planteó se reducen, en definitiva, a este tema. La historia de la salvación no se plantea solo la cuestión de la historia del hombre, sino que afronta también el problema del sentido de su existencia. Por eso es, al mismo tiempo, historia y metafísica. Es más, se podría decir que es la forma de teología más integral. La teología de todos los encuentros entre Dios y el mundo. La Gaudium et Spes no es otra cosa que una actualización de este gran tema.